Mira esta casa en Estados Unidos. Ahora mira cuánto cuesta rentar una igual. La cuenta que casi nadie hace es la del impuesto a la propiedad. Y esa cuenta puede cambiarte la respuesta de comprar a rentar sin que te enteres por qué. Al final de este video vas a entender por qué tanta gente con dinero en Estados Unidos decide rentar a propósito, y la respuesta no es lo que crees. No es solo en Nueva York o en San Francisco, es en Texas, en Florida, en cada casa que has visto en una serie americana, donde el dueño paga una factura anual solo por ser dueño. Pero en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, comprar una casa significa, básicamente, terminar de pagarla. Y la razón de esa diferencia viene de algo que se decidió hace casi 2 siglos, cuando los gobiernos locales necesitaban una forma de financiarse que no dependiera de un rey ni de un imperio. En 1796, en el estado de Pensilvania, los condados empezaron a cobrar un impuesto anual sobre el valor de la tierra y las construcciones. No era un capricho. Los gobiernos locales en Estados Unidos no recibían dinero de una corona ni de un gobierno central fuerte. Tenían que financiar sus propias escuelas, sus propios caminos, su propia policía. Y la forma más fácil de medir cuánto debía pagar cada persona era preguntando, ¿cuánto vale tu propiedad? Cuanto más grande tu casa, más pagabas. Parece simple, pero esa decisión, tomada por administradores locales que ni siquiera imaginaban lo que sería Estados Unidos 200 años después, se volvió la columna vertebral de cómo funciona casi todo el país. Hoy, el impuesto a la propiedad financia aproximadamente el 70% de los presupuestos escolares en muchos distritos de Estados Unidos. 70%, no 10, no 20, 70. Eso significa que tu factura anual no es un capricho burocrático. Es el sueldo del maestro de tu hijo, el autobús escolar, la biblioteca pública. En promedio, un propietario en Estados Unidos paga alrededor de $3,500 al año solo en este impuesto. Y en estados como Nueva Jersey o Illinois, esa cifra puede subir a más de $9,000 cada año, para siempre, mientras tengas la casa. Y aquí está el dato que cambia toda la cuenta. Ese impuesto nunca se acaba. Pagaste tu hipoteca en 30 años, felicidades. Ya no le debes nada al banco. Pero le sigues debiendo al condado, cada enero, por el resto de tu vida. No hay un punto en el que termines de ser dueño, en el sentido que tenemos en Latinoamérica. Sin esa factura no hay escuela pública. Sin esa factura, no hay bombero que llegue a tu calle. Sin ella, no hay nada. ¿Por qué sigue existiendo si suena tan pesado? Porque ningún gobierno local quiere ser el primero en quitarlo. Perdería su única fuente de ingreso real y tendría que pedirle dinero al Estado, que tampoco quiere darlo. Es un sistema que nadie diseñó completo, pero que todos mantienen porque cambiarlo significaría un colapso de servicios de la noche a la mañana. No es nostalgia, es economía. Y por eso, en ciudades donde el valor de las casas sube rápido, como pasó en partes de Texas en los últimos años, hay gente que termina vendiendo su propia casa porque ya no puede pagar el impuesto anual, aunque la hipoteca esté completamente pagada. Ahora, cuando escuchas todo esto, piensas, pero también es que en Latinoamérica hay menos servicios públicos. Por eso no necesitan ese impuesto tan alto. Y sí, parcialmente. Pero acá viene un dato que te va a sorprender. En países como Argentina o Colombia, el impuesto predial existe, pero representa una fracción mínima del costo real de mantener una casa, a veces menos del 0,5% del valor de la propiedad al año, comparado con tasas de 1 a 2% en Estados Unidos. La diferencia no es que en Latinoamérica no exista el concepto, es que nunca se convirtió en el motor financiero de los gobiernos locales. Ahora, ¿por qué en Latinoamérica comprar una casa significa de verdad ser dueño para siempre? No es que seamos un continente sin instituciones. No es que no nos organizamos como en el norte. Es que resolvimos el mismo problema con otras condiciones. Y cuando entiendes esas condiciones, la solución latinoamericana tiene mucho sentido. Primera razón. En gran parte de Latinoamérica, los servicios públicos como educación y salud se financian de forma centralizada, desde el gobierno nacional, no casa por casa. En México, en Colombia, en Perú,
El dinero para las escuelas no depende de cuánto vale tu casa en Guadalajara o en Medellín, depende de impuestos nacionales, como el IVA. Eso significa que tu propiedad no tiene que cargar con el peso de financiar al barrio entero. No es ausencia de impuestos. Es otra forma de repartir la cuenta. Segunda razón. Hay una tradición construida durante generaciones de que la casa familiar es un patrimonio, no un activo financiero rotativo. En Argentina, especialmente en zonas como Mendoza, es común que una casa pase de abuelos a padres a hijos, sin que nadie pague una factura anual que amenace con quitársela. Eso no es atraso. Es una adaptación inteligente a economías donde los ingresos pueden ser inestables, pero la casa, una vez es tuya, es un ancla que nadie te puede arrebatar por no pagar una cuenta de enero. Tercera razón. En ciudades como Lima o en zonas patrimoniales de Cusco, comprar terreno y construir poco a poco, un piso este año, otro en 5 años, es absolutamente normal. ¿Te imaginas hacer eso en Estados Unidos, donde cada metro cuadrado construido sube tu factura de impuestos de inmediato? En Latinoamérica, esa flexibilidad de construir a tu ritmo es otra manera igual de válida de entender qué significa ser propietario. No necesitas terminar la casa para empezar a vivir tu vida en ella. Cuéntame en los comentarios. ¿En tu país, el impuesto a la propiedad es una preocupación real para la gente, o casi nadie habla de eso? ¿En qué ciudad vives? Quiero saber de dónde me estás viendo. Hay algo más que está cambiando justo ahora. En los últimos años, varios condados de Texas y de Florida han empezado a debatir límites más estrictos al crecimiento anual del impuesto predial, después de que miles de propietarios de mayor edad reportaran no poder pagar sus casas, pagadas hace décadas, solo por el aumento del valor de la tierra alrededor. Es una señal de que ni en Estados Unidos el sistema se siente sostenible para todos. La próxima vez que veas a alguien comprando una casa enorme en una película americana, ya no vas a pensar que esa persona ya la hizo para siempre. Vas a pensar en 1796. Vas a pensar en esos condados de Pensilvania decidiendo cómo pagar una escuela. Vas a pensar en por qué ser propietario allá viene con una factura que nunca se apaga. Y luego vas a pensar en tu propia casa, o en la de tu familia, en Bogotá, en Oaxaca, en Santiago. Y vas a entender que esa sensación de que ya es tuya, punto, para siempre, no es algo pequeño. No era falta de sistema, era otra forma, igual de seria, de entender qué significa tener un hogar. Si este video te dejó algo nuevo, el like tarda un segundo y le ayuda a más personas a encontrar esto. Cuéntame en los comentarios qué tema quieres que explore después. Nos vemos en el siguiente.